Bueno amigos, acá estamos, TP Live Mix número 12, esta vez analizando la sección Ciencia Fake, donde nos encontramos, ¿cierto?, con estos videos frecuentemente, cada vez más frecuente, con gente que habla en contra de la Tierra plana, con argumentos que casi siempre son falacias, descalificaciones, estereotipaciones y toda la abundante fauna de argumentos errados que hemos ido recopilando a lo largo de los programas en este Excel, que se llama el Excel de lógica, donde tenemos una pestaña dedicada a las falacias formales, a las falacias de estructura, y otra dedicada a las falacias informales, a las falacias que apelan a datos anexos, no a la estructura de las proposiciones en sí. Y me pillé con este video que en realidad la vi en un corto, ¿ya?, en una especie de estos shorts de YouTube, con un pedacito de este video que vamos a ver a continuación, pero me parece interesante porque viene de una chica que es una bióloga molecular, ¿ya?, y curiosamente la primera mujer seleccionada como astronauta de reserva, ¿ya?, por la Agencia Espacial Europea. Es una doctora, ya tiene un título, un postítulo en biología molecular del cáncer por la Universidad de Salamanca. ¿Ya? Entonces lidera investigaciones del campo oncológico y se manda aquí en algunas reflexiones que va a ser interesante revisar. Ella también se dedica a hacer de estos charlas motivacionales a las niñitas feministas que quieren ser científicas. Ah, mira, ¿ya la conocía, Rafa? Sí, la conocía cuando la nombraron recién ¿De astronauta reserva? Ya. de reserva. Estuvo el gobierno español financiándole charlas a través de los programas de género e inclusión del gobierno bueno, se dio algunas vueltas por el canal de Quantum Fracture, estuvo en todos estos canales así, Roberto, y ella hacía sus charlas motivando a las niñas que ellas también podían ser científicas. Y las niñas salían ahí dando las gracias que querían ser también astronautas como ella. Vaya, uniendo todos los cabos de la agenda. Sí, sí. Ok, veamos qué nos dice entonces Sara García Alonso en este podcast que se llama El sentido de la birra, ¿ya?, que tiene 363.000 seguidores. Es bastante grande a estas alturas este canal. Así que bueno, vamos a ver qué mensaje nos transmitieron. De la birra. Hola Ricardo, encantada de estar aquí. Escúchame, ¿qué tiene de creatividad la investigación científica? En mi opinión, mucho, aunque probablemente haya personas que no compartan esta idea. Pero a la hora de intentar avanzar en el conocimiento, de diseñar nuevos protocolos, nuevos diseños experimentales, valga la redundancia, para abordar los problemas, necesitas crear algo. Y al final, si lo piensas, los científicos lo que buscamos es expandir, aunque sea 1 milímetro, los límites del conocimiento. Eso implica crear algo nuevo, es decir, descubrir, poner de manifiesto algo que no existía. Para mí eso está muy relacionado con la creatividad. Sí, es que Interesante pregunta le hace cuál es el vínculo entre la creatividad y la ciencia, y la chica se muestra bastante abierta a recibir el nuevo conocimiento. veo que la creatividad muchas veces a nivel popular la tenemos muy asociada con la creación artística, Sí. pero me parece que para pensar un poco fuera de lo que ya existe, tienes que estar bastante como despierto en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente. Y además creo que cuantas más perspectivas tienes y en ámbitos más distintos te mueves, más fácil es que puedas conectar ideas y llegar a soluciones novedosas, originales, porque si al final solamente te centras en tu especialidad, en lo que se lleva... Me gusta tener varias perspectivas, ¿ya? Llegar a nuevas ideas originales, salirte de tu cajita. Vamos a ver si esto se mantiene. haciendo durante décadas, es difícil ser original, porque te vas a basar y todos tus pensamientos y todas tus ideas van a estar un poco sesgadas por ese conocimiento que ya tienes en la mente.
Entonces, esto de separar las humanidades de las ciencias como cosas que no se entrelazan en sí, como si tuvieran que ser diferentes formas de aprender la vida, a lo mejor no tiene muchísimo sentido. Para mí no tiene ningún sentido. Y si de mí dependiese, lo eliminaría ya esta distinción de letras o de ciencias. Creo que al final todo está interconectado. Son dos herramientas fundamentales del ser humano. La comunicación, la creación artística, al final permean todos los sectores de la sociedad, de la misma forma que el conocimiento científico y la tecnología forma parte de nuestro día a día, independientemente de que nos dediquemos o no a este tipo de disciplinas. Claro, esto no sé con quién lo hablamos aquí, que por ejemplo el pensamiento matemático, que la gente, no, yo es que soy de letras tal, que más allá de saber hacer una ecuación o de saber resolver algo, es cómo esto afecta en tu cerebro a la hora de pensar espacialmente, lógicamente, como que afecta muchas cosas que podríamos pensar que son algo más de la filosofía o que son algo más de humanidades, pero que son habilidades mentales, más allá de la aplicación. Desde luego, si es que al final todo el conocimiento que tienes, la cosa es cómo lo utilizas, son herramientas que tú vas incorporando y no necesariamente son para resolver los problemas que puedes aprender en el instituto o en la universidad. Eso es un aprendizaje, un entrenamiento, por decirlo de alguna forma. Pero luego todo ese conocimiento, ya sea más de la rama de humanidades o más de la rama de ciencias, lo vas a aplicar en tu día a día, en tus relaciones personales, en tu trabajo, en las tareas que puedes llegar a hacer desde ir al supermercado hasta tus propios hobbies. Yo aplico ese razonamiento matemático haciendo... Ups. ¿Cómo es esto? Explícame. Porque al final, cuando quieres hacer muñequitos, Sí. con forma esférica, una cabeza, por ejemplo, si vas haciendo progresiones de múltiplos de 6 en un patrón, lo que estás consiguiendo es crear una esfera. Si vas manteniendo el mismo número de puntos en cada vuelta, lo que vas haciendo es que crezca hacia abajo en forma de cilindro. Si luego reduces, dar la forma tridimensional, se puede hacer simplemente con procesos matemáticos, por poner un ejemplo, ¿eh? Pero vamos, que es cuestión de, no sé, de aplicar las ideas, de coger un poquito de los distintos cajones del conocimiento para al final crear algo único. Por eso volvemos a la pregunta inicial de que para mí la creatividad y la ciencia están completamente ligadas. Yo veo también que desde perspectivas más creativas dentro de la parte artística o de humanidades, esto que, ¿no?, lo que decíamos antes, se ve a la gente que se dedica a la ciencia o que piensa de forma científica como gente encorsetada y muy cuadriculada en el pensamiento que tienen o en su forma de ver el mundo. No todo el mundo es así, pero al final una cosa que sí que tenemos en común todos los científicos es el rigor, el ceñirnos exclusivamente a los datos que de alguna manera están demostrados o están apoyados por la literatura científica o por experimentos previos. Oye, pero está hablando de fe ahí. Está hablando de fe. Ya nos empezamos a contradecir. Aquí está hablando de que los científicos tienen rigor y por lo tanto se ciñen con los datos preestablecidos. Cuando en toda la introducción nos está hablando de abrir, de tomar las distintas ramas del conocimiento, de aportar ideas nuevas, de poder salirse de la caja, pero resulta que los científicos están siempre... tienen que responder a lo que ya se sabe. Y eso hace que no te quieras salir demasiado del cauce, porque... ¿Viste? Ya no te quieres salir del cauce. Ponerte a divagar o a lucubrar cosas que no tienen quizá fundamento no es una práctica muy habitual. Entonces quizá por eso se ve a los científicos como algo muy encorsetado, pero realmente tienes que incorporar todo ese conocimiento previo que ya existe, pero tienes que construir, poner un ladrillo más sobre ese muro del conocimiento, y para eso tienes que aportar algo original, lo que implica que tienes que dejarte llevar, construir una hipótesis y luego, como es el método científico, ver si la puedes refutar, porque en realidad la ciencia se basa un poco en que sea falsable. Ponle ahí un poquito de pausa. Mucha gente... Ella no dice que que la hipótesis viene a cambiar lo que ya hay. Viene a sumar lo que ya hay. O sea, uno parte de la base de Eratóstenes y de ahí para adelante. Básicamente. O sea, está proponiendo de que hay que agregarle algo nuevo, ¿ya? Está como tratando de tener una apertura a los nuevos conocimientos, ¿ya? Eso debería... No, claro, pero sin desechar los anteriores, pues. Si claro. Yo pongo ladrillo, yo voy en la hilera 50 de ladrillo, yo no quito los ladrillos de abajo, voy sumando nomás. Claro. Voy su ejemplo. Voy como respetando a lo anterior y sumando una cosa nueva. Veamos. Intenta
desmontar las hipótesis, y cuando múltiples experimentos apoyan esa hipótesis, valga la redundancia, pues es cuando se considera que es parte del conocimiento científico. Oye, ¿qué vas a hacer estas vacaciones? O sea, perdón que las vacaciones para ti sean anteriormente en la vida, tu forma de enfrentarte a la... Claro, entonces, ¿cómo es para ti cuando esa es tu forma de enfrentarte a las evidencias y a lo que existe? Formar parte de una conversación con alguien que está defendiendo cuestiones pseudocientíficas o desde las tierras planas hasta el tema de las vacunas y el autismo, hasta como muchas cosas que ya se saben demostradas como falsas, pero que mucha gente sigue sosteniéndolas como verdades porque me imagino que hay una parte de identidad o hay una parte de querer sentir que sabes más allá o que el mundo no solamente es lo que sabe la ciencia. ¿Cómo te enfrentas a ese tipo de conversaciones? Afortunadamente no he tenido que entrar en un cara a cara con alguna persona que... Afortunadamente. Bueno, sí, he tenido casos cercanos de, por ejemplo, personas que creen más en la homeopatía y yo les he intentado explicar por qué eso no funciona como un tratamiento. Yo no estoy de acuerdo. Hay muchos remedios naturales que funcionan mucho mejor que lo que te ofrece la farmacia. Para enfermedades que necesiten un tratamiento médico real. Porque ahí hay riesgo para la salud y me parece importante que la gente entienda, porque muchas veces, en el caso, por ejemplo, de la homeopatía, es una cuestión de desconocimiento o de que han creído porque les ha llegado cierta información que es incorrecta. En esos casos en los que yo identifico que es una cuestión de que no tienen toda la información adecuada, yo intento aportársela, especialmente si me preguntan, ¿eh? Porque yo no soy de ir dando lecciones ni de diciendo a la gente lo que tienen que hacer. Tampoco hace falta, ¿no? Pero por otro lado está la gente que, por ejemplo, el caso típico de los terraplanistas. Considero que entrar en un debate de argumentos, de los argumentos que apoyan que la Tierra es plana versus los argumentos que apoyan que la Tierra es esférica, para mí es un debate estéril. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser un debate estéril? Porque eso ya está aceptado y no cambia. Por si las tesis y todo son para las cosas nuevas, y eso es lo único que se puede... Pero si no tenemos que echar, no tenemos que ser abiertos, ser creativos. Tenemos que darle... Lo nuevo. Es que es lo nuevo, no es lo antiguo ya está en la base. En realidad, porque creo que los datos científicos ya han pasado ese capítulo de la historia, ¿Cómo? Ya se comprobó. Pasado el juego, ya está más que demostrado de cientos de formas. ¡Cientos de formas! ¿Cuáles son los cientos de formas de demostrar la Tierra esférica? Eratóstenes. Los griegos. Al-Biruni. ¿Qué más? Bueno, es interesante de todas formas la posición de ella, porque cuando se refiere a la arte de las humanidades, a las humanidades con la ciencia, ella llama a juntar el arte con la ciencia y verlo desde el paradigma de la ciencia, pero no toca en ningún momento la religión, no opina nada de la religión. Por lo tanto, ella, por el discurso que tiene, ella vive la religión desde la ciencia. Por eso que lo que ya se sabe y lo que ya se corroboró es dogma. Claro. Es de ahí para adelante. Es de ahí para adelante. Bueno, acá está esto sería apelar al consenso, la falacia clásica, ¿ya? Como todos saben, como el consenso lo estableció, como la ciencia lo dice, claramente apelar al consenso, apelar a la tradición, desde los griegos, ya se sabe, ¿cierto? Ahora está apelando a que hay cientos de miles de investigaciones que comprueban el tema, y yo la verdad es que no las conozco dos. Eratóstenes, asumiendo que los rayos vienen paralelos en un mundo bidimensional, y Al-Biruni midiendo la altura de una montaña con trigonometría que exige una tierra plana, determinando un punto de un horizonte geométrico que hemos desechado completamente con las observaciones del cisne negro. Por lo tanto, no hay ninguna comprobación, no hay cientos de miles. Creo que las personas que optan por la conspiración, por dudar del método científico, lo hacen más por
por un convencimiento, por una sensación de, no sé si de pertenencia, de exclusividad, de creencia incluso. Entonces, cuando ya estamos hablando de sentimientos y de lo que yo elijo creer, Bueno, apelar a la motivación, otro clásico. no hay debate científico ni debate argumentario detrás. Entonces, para mí no tiene ningún tipo de sentido. Me hace... Y claramente está proyectando porque ella elige creer, ¿cierto? Como tú dices, Rafa, elige creer en lo que le contaron. ¿Ya? Es un dogma. cuestionarme Es un dogma, exactamente. y me hace reflexionar sobre por qué surgen estas posturas y cada Porque la Tierra es plana, amiga. Por eso. vez son más numerosas que optan por explicaciones simples o aquellas que son capaces de entender a problemas muy complejos. Me hace más reflexionar sobre eso, porque lo que no considero útil es, por un lado, lo que he comentado de entrar en debates de argumentos, y por otro, No es útil entrar en debates de argumentos. ¿Con qué clase de científica estamos hablando? Se cachan en el bolsillo el método científico. ¿Pero de qué estamos hablando? No hay coherencia con lo que plantea al principio. otro lado, denostar a esas personas. Como, estos no tienen ni idea de lo que dicen. Son parte de la sociedad, igual que yo, igual que tú. Entonces hay que entender por qué la deriva nos está llevando a ignorar los datos científicos y que cualquier opinión sea válida. Yo creo que los que están ignorando la evidencia acá son precisamente los científicos o los autollamados científicos, autoproclamados científicos. Me gusta su discurso, porque dice que cualquier opinión no es válida, pero resulta que cuando ella apoyó o estuvo en el programa de igualdad de género y estuvo haciendo sus charlas, ahí sí las opiniones eran válidas. Claro. Las autopercepciones personales, ahí sí corren, po. Pero cuando hablamos de la Tierra, no, ya ahí... No, el debate está Lo cerrado, siento. los científicos lo comprobaron de cientos de millones de maneras y no vale la pena revisar ni siquiera una evidencia. No, ¿qué clase de postura científica es esta? Claro, se usa mucho esta frase de es que lo que es verdad para ti no tiene que ser verdad para mí. Exacto, yo soy muy de respetar las creencias, pero claro, cuando ya entran en conflicto con cosas que se han demostrado, ¿Cuáles son las demostraciones, por favor? ahí es un problema, porque en mi opinión no todo es opinable. Claro, En mi opinión, no todo es opinable. Me gusta. En mi opinión, no todo es opinable. Qué gran frase. pues luego, lo que veo, por ejemplo, como el argumento que se usa mucho desde estas visiones más es que bueno, son pseudocientíficas, pero viéndolo desde el punto de vista de alguien es en plan datos alternativos, ¿no? O estas cosas así. Es que hay un punto del hecho de decir, no, pero es que tú estás manipulado por un sistema que quieres que crea esto y sí, como tiene tanto poder y tiene tanta gente detrás, o tú eres parte de esto, de esta mentira que se está creando y entonces estás asalariada y eres, ¿no? Parte de eso, o es que te han engañado y tú no sabes ver más allá de la pantalla. Claro. El tema de que no, tendrían que estar todos coludidos, ¿ya? Me gusta que sean tan materialistas que todo lo reducen a que o te pagaron o fuiste tan tonto que no te diste cuenta. Me gusta. Buena observación. Por acá dice los comentarios, vamos a leer un poquito. Soy muy de respetar las creencias mientras no cuestionen las mías, dice Gino. Claro, eso es lo que está haciendo. Todo es opinable. Otra cosa es que la opinión, y la opinión no es ciencia, es personal. Creo es que ellos diferencian la opinión de un científico de la opinión del resto de los mortales. De hecho, acá lo hemos tocado varias veces. El tema de la forma de la Tierra ni siquiera es un tema científico. No, está en una categoría diferente. No se resuelve esa discusión apelando o no a la ciencia o trayendo o no el método científico. Porque responde a otras variables. No hay fenomenología, no hay cosas que suceden, son cosas que están, que hay que corroborar con herramientas de medida, que es lo que hacemos en este programa. Así que bueno,
bueno, se le da, viste, esta opinión de autoridad a una persona que empieza a acumular títulos, que se hace especialista en algo, pero que vemos cómo responde a esa censura, a esa, digamos, dogmatismo, como dijiste tú, Rafita, que tiene la academia, la ciencia, vista así como una entidad que dice lo que es verdadero y lo que no. Aun cuando al principio habló de creatividad y de abrirse y de tomar el conocimiento y de aportar cosas nuevas, resulta de que en realidad nos tenemos que quedar con lo que nos dice el manual y no podemos aportar mucho más. Eso sí es Y es más fácil. esperable de ella decirlo, porque como dijimos, ella vive la religión en la ciencia, y ella en la ciencia tiene el más alto posición, que es la de doctor. Por lo tanto ella viene a ser la obispo de su religión, Claro, claro, y ella claro, puede opinar quién puede opinar y quién no, po. claro, exacto. Eh, Así de simple. En mi opinión, no todo es opinable. Nos vamos a quedar con esa cita. Rebatible. Y de nuevo volvemos al método científico. Estamos hablando de decenas de miles de Método científico, ¿hasta cuándo? Por favor, aquí no aplica el método científico y no hay cientos de miles de comprobaciones. investigadores e investigadoras que a lo largo de la historia han intentado refutar esas hipótesis acerca de, por ejemplo, cómo es la Tierra. Y todos y cada uno de ellos han ido aportando datos que ¿Quiénes son todos y cada uno de ellos? apoyan esa hipótesis a lo largo de décadas. Pensar en una conspiración global por los poderes o el establishment que ha convencido a las mentes más brillantes del universo a apoyar... Este es rebuscado, Sí. es bastante rebuscado de narices. Es la navaja de Occam, ¿no? Claro, Sí, de decir, chico. exacto. Pero es complicado, mira, esto Claro, esa falacia se llama la pendiente resbaladiza, que es como, bueno, si esto es así, tendrían que coludirse todos y se te empieza como a desmoronar. Entonces, ante la opción del desmoronamiento, no, eso lo descartamos. lo vi con Neil deGrasse Tyson en una entrevista, decía como que si el tema de esto, yo tengo una cosa que tú no sabes, ¿no? Y algo que se escapa de tu conocimiento. Y él dice, vale, perfecto, entonces, ¿cuál es? Y dice, tengo un dragón. Y dice, perfecto, pues vamos y enséñamelo. O sea, nada en la vida me gustaría más que saber que existe un dragón de verdad y poder saber cosas sobre los dragones. O sea, ojalá. No, pero es que es invisible. Vale, pero bueno, pero tiene que tener un volumen, ¿no? Entonces, si vamos al lugar, podemos tirar pintura o algún polvo que no sea dañino y que tal, o polvos de tal con el suelo y veremos cómo pisa y según la profundidad de la pisada, ¿no? Podemos tener información. No, es que levita y se mueve muy rápido, no lo vas a poder tocar. Entonces, chico, pues, no sé, ¿sabes? Llega un momento en el que tengo que decirte, no te puedo creer. Viejo, acá esto es una falsa analogía, traer un dragón... cuando lo que estamos observando es lo más empírico, a lo que podemos hacer alusión es el terreno, con herramientas de medición que son, que las puede usar cualquier persona, ¿ya? Sí, pero eso no vale. No vale porque yo te traigo 2 palos y una pizarra y te demuestro que la Tierra es una esfera. Las herramientas las puede usar cualquier persona, los métodos son los mismos desde que se empieza a medir el terreno. Todos los datos confluyen en que requerimos un plano horizontal de referencia y este personaje nos viene con un dragón, con una falsa analogía para decir que estamos viendo cosas imaginarias, cuando en realidad lo único imaginario acá es la curva de la Tierra. Que no me estás dejando demostrar algo para poder creerte. Por eso es tan útil el método científico, porque lo que busca es precisamente refutar esos hechos. No hay verdades, no hay dogmas absolutos en la ciencia, hay hipótesis. ¿Cómo no hay dogmas? ¡Oh, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántas contradicciones en pocos minutos? ¿Cuántas contradicciones en pocos minutos? ¿Cómo no hay dogmas?
Me gusta, me recordó a un futbolista, parece que dijo eso de no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Así. Que a lo largo de los Eso me hace años, pensar ella. Exacto. Dice acá Pablo B. La analogía del dragón sirve con la curvatura. Exactamente, Pablo. Es una proyección absoluta. Porque te dicen que la curva está ahí, que mide tanto, que bloquea las cosas. Y cuando vamos a medirla, cuando tratamos de observarla a larga distancia, desde altura, como lo vemos hoy día, no está. pueden ser tan sólidas que se conviertan en teorías, pero esas teorías rara vez pasan a convertirse en dogmas, que son inamovibles y están escritos en piedra, porque el método científico se basa en que tiene que ser falsable. Una hipótesis tú tienes que intentar refutarla y ver si los datos apoyan o no apoyan esa hipótesis. En el caso que me estás diciendo del dragón, no hay forma de comprobar si eso es así o no. Entonces, La curvatura tampoco. Bueno, pues es que no quieres... Así con esta gente, queridos amigos, que se contradicen en pocos segundos, ¿ya? Y resulta de que no hay dogmas y segundos atrás resulta de que no, ni siquiera se podía opinar porque ya estaba comprobado.